Bienvenidos a otro acto más de los miércoles de San Antón. Hoy hay una tremenda expectación porque hoy es un día grande, porque nos visita un personaje muy grande y muy cercano y querido. Los miércoles de San Antón ya sabéis lo que pretendemos, la cercanía y convertir esta iglesia en la casa de todos, que no solamente sirva para rezar y encontrar un momento de respiro y de tranquilidad, sino también convertirla en la casa de todos, que vengamos aquí a charlar, a cantar, a compartir conocimientos. No quiero entretenerme más porque quien tiene que hablar va a hablar. Y va a empezar y le cedo la palabra al Padre Ángel como el gran anfitrión de esta casa. Muy buenas tardes. Estamos hoy felices de tenerte acá en esta iglesia de San Antón. Antes ya de ser ministro ya conocías la iglesia y a veces te encontrábamos por estas calles de acá y ahí recuerdo que nos conocimos. Y además, como anécdota, un poco oposición mía eres, porque un día fuimos a casar al hijo de una amiga nuestra y quien casaba, porque se casaba por lo civil, eras tú, y yo que iba de cura y estaba para dar la bendición al final. Me hizo mucha gracia, mucha ilusión diciendo cómo unimos y cómo ese matrimonio que era joven y que sigue siendo un matrimonio precioso, tú le casaste en lo civil y yo en lo eclesiástico. Querido ministro, venimos a escuchar que nos hables, pero también a que nos escuches. Aquí están los representantes nuestros de Mensajeros de la Paz, de distintos proyectos de residencia de mujeres maltratadas, de hogares, de la soledad, de los niños, de todo esto, y que después también queremos decirte qué hacemos y qué es lo que queremos seguir haciendo. Y nada más que decirte lo que podemos decir de corazón. Gracias por venir a esta iglesia de San Antón, que nos están escuchando desde muchas residencias de mayores, incluso de algunos países a través del streaming de sanantón.net. Muchas gracias, de verdad, ministro. Muchas gracias, Padre Ángel, gracias, Federico, y gracias a todas y todos los que estáis aquí. En primer lugar, yo quiero que esto sea una conversación, quiero que sea un diálogo, porque creo que es la forma de enriquecernos todos mutuamente, de saber de nuestras, y sobre todo yo, de vuestras inquietudes, que es lo importante, de vuestras preocupaciones, y en ese sentido también poder trasladar lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo desde el Gobierno, lo que pretendemos, y también, vuelvo a decir lo que decía al principio, enriquecerme con vuestras preocupaciones, aunque sea una contradicción, preocupaciones, pero sí, para poder actuar o dar, por así decirlo, una respuesta. Has definido, Padre, y yo creo que muy bien, a qué dedicáis vosotros mucho tiempo. Y desde hace muchos años, en Mensajeros de la Paz, tanto desde la asociación como desde la fundación. Si os parece bien, Federico, tú que diriges, así por así decirlo, el debate o el diálogo, seré breve y luego dando unas pinceladas, si os parece, y luego las preguntas me las hacéis y de lo que entendáis oportuno. Pero yo creo que voy a relacionarlo dentro de esto, en lo que está muy bien, ¿no? Las charlas de los miércoles de San Antón, de la iglesia de San Antón. Que brillan más que, ¿cómo se dice eso de los jueves santos? Exacto, no lo dudo y vuelvo a decir, porque primero el sitio me es familiar y lo que quiero que me sea todavía más son las historias. Lo has definido muy bien, vosotros empezasteis, si no me equivoco, en Mensajeros de la Paz por la protección a los menores en situación de desamparo. Luego disteis un paso más allá y también pusisteis vuestros ojos en otro colectivo vulnerable, que eran las personas mayores. Las personas mayores en una situación de desamparo, de falta de protección. Posteriormente, y pasado el tiempo, y no hace muchos años, pero todos los que somos vecinos de esta zona fuimos testigos directos de que esta iglesia
este centro de culto, vamos a decirlo, independientemente de la idea de cada uno. Había permanecido cerrada durante muchos años y pusiste tú los ojos otra vez en lo que ocurría en las calles, lo que acontecía, y que había un lugar donde debía ser el lugar de todos, ¿no? No solo un lugar para los católicos de oración, sino un lugar de acogimiento. Y visteis a la gente en situación difícil, a lo que podríamos llamar, con todos los respetos, los sin techo, es decir, aquellas personas sin ese mínimo refugio donde todos nos sentimos a salvo, que es una casa, sea más grande, más pequeña, pero donde cerramos la puerta y nos sentimos a salvo de cualquier agresión de un tipo o de otro. Y lo dedicasteis y lo abristeis pensando, no creo equivocarme, en esas personas y en todas las personas en situaciones difíciles. ¿A qué vamos? Bueno, yo hoy hablando y diciendo de que podíamos hablar, pues dentro de todos los colectivos, vosotros habéis puesto la vista en los colectivos vulnerables. Has hablado de otro colectivo importante, ¿verdad?, que muchas veces hasta se niegan su realidad, ¿no? Las mujeres maltratadas pues, por la simple razón de ser mujer, no por otra razón. Y que en muchas ocasiones también derivan en situaciones de un desamparo complementario. Y muchas veces las situaciones de vulnerabilidad son múltiples en muchas personas, ¿no? Puede ser razones económicas, de desamparo, razones de género, como ser mujer, la raza, la orientación sexual. Tú has sido muy valiente, padre, porque tú has llegado aquí a casar a personas, ¿no? ¿Te costó? ¿A casar? No. A casar no, a bendecir, que al final ese es el acto, ¿no? Ese es el acto importante, ¿no? Pero yo creo que sí, esta iglesia, que es patrona de los animales de compañías, nosotros podemos bendecir animales, incluso alguna moto entraba aquí a que la puedas bendecir. Si viene alguien que se quiere y te pide una bendición, no la puedes negar, es decir, ¿no? Sí, pero que hay, por lo que decimos, gente vulnerable por distintas razones todavía en esto, y pones el ojo en la protección de la gente más vulnerable, que es poner el ojo en la dignidad humana, porque cuando hablamos de personas vulnerables que son, por así decirlo, agredidas en un sentido o en otra forma, simplemente por esa situación distinta, diversa, naturalmente se necesita y se requiere de esa ayuda. Y bueno, pues para eso estamos, quiero decir, también las administraciones, para eso debemos estar. Yo había hablado, cuando comentábamos de qué decir en las charlas de los miércoles, de hablar un poco dentro de esas realidades de vulnerabilidad, una de ellas la que se denomina pues las personas sin hogar, ¿no? Es decir, la aporofobia. La situación, aporos es de pobre, del griego, de personas que adolecen, que carecen de recursos suficientes, y la fobia, claro, es, como todos sabemos, el odio, ¿no? Es un neologismo que, quiero decirlo, que fue, por así decirlo, una idea de la filósofa valenciana Adela Cortina, que yo creo que es una persona, una sabia, ¿no? Digo lo de sabia porque luego diré alguna idea al respecto, y una persona digna de ser escuchada. La frase de aporofobia cuando ella, hace 2 años, nos regaló como algo de ella, de Cortina. Sí. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Que es una sabia, y escucharla es un auténtico placer. Bueno, pues en ese sentido es el odio a la persona sin recursos, pero además siempre los odios son irracionales. Porque es en el sentido de que conlleva, por así decirlo, un rechazo. El odio es consecuencia del miedo, del rechazo y de una deficiente, vamos a decir, configuración o creación del carácter de cada uno de nosotros. Para mí, la persona
que tiene esas fobias ante personas, sea por esta razón o por otra, yo diría que tiene un carácter corrupto, ¿no? La corrupción del carácter de esas personas. Porque ese rechazo se deriva de la persona diferente, para ser claros, porque se le culpabiliza de su situación, ¿no? Es decir, no se atiende a que esa situación a la que uno se puede enfrentar, en este caso a la carencia de recursos, a no tener un recurso habitacional, a vivir. Bueno, pues en las últimas encuestas tengo, si no recuerdo mal, 35.000 personas en nuestro país viven sin hogar, viven sin techo. Independientemente de que luego nos creemos, pero hay 3 millones de españoles también en una situación de pobreza importante, de pobreza grave. Pero vuelvo a decir, es la culpabilización, ¿no? La culpabilización de las personas, ¿no? Y hablando de aprobofobia sin recursos, parece que el que es rico es bueno, es exitoso, el que no tiene recursos es pobre y además es responsable. Y esto lo hemos visto y lo observamos también pues cuando se habla y se une mucho con la xenofobia, ¿no? El extranjero rico no tiene ningún problema, el extranjero pobre tiene todos los problemas. La xenofobia o esa fobia, odio también al de una etnia, raza distinta, es más por la circunstancia, por así decirlo, de la situación económica que no por la etnia. O sea, es esas cuestiones, ¿no? Por eso decía lo de la corrupción del carácter, ¿no? La corrupción del carácter de las personas que llegan a esas conclusiones y a esos juicios de valor que son tremendos, porque luego generan conductas violentas hacia esos colectivos, porque se les culpabiliza. Las conductas violentas hacia esos colectivos vienen de esos discursos. Todo esto está muy relacionado cuando hemos oído hablar últimamente, por otras razones, de los discursos de odio, ¿no? El hablar, el culpabilizar a una persona por cualquier razón o por cualquier circunstancia individual. Eso es agitar luego en determinadas mentes, en esas mentes con caracteres corruptos, la posibilidad de acometer hechos violentos y contra esos colectivos y en cierta medida sentirse justificados porque han escuchado que quienes son sus víctimas, que no las consideran tal, son culpables de esa situación y por lo tanto responsables de todo. Y en ese sentido y en lo que a personas sin hogar hemos sido todos conscientes de que hay hechos delictivos en sus personas por colectivos, muchos grupos radicales, violentos, etc. Y en eso lo que quiero trasladar es que estamos trabajando, y luego ya dejo para las preguntas, desde el Ministerio, desde el Ministerio de Interior y del Gobierno, de una forma importante en adoptar todos los instrumentos necesarios y precisos para garantizar la seguridad del conjunto de las personas. Primero, prevenir, que es muy importante prevenir. Es decir, si oímos esos discursos, además las redes, todos lo sabemos, las redes sociales últimamente son muy positivas porque las redes sociales, las plataformas, permiten el conocimiento, universalizan la posibilidad de conocer a mucha gente. El conocimiento ya no es de unos pocos, la información, sino de todos. Eso está muy bien, pero no podemos obviar que también se convierten en muchas ocasiones en un caldo de cultivo de las conductas y de los discursos más abyectos. Y en ese sentido tenemos que hacer frente, cuando decía en la forma de prevenir, contraargumentando. Eso también es muy importante en prevenir. Y nosotros hacemos también labor en que se contraargumente negando esos discursos en las redes. Eso es muy importante, es decir, siempre hay que contraargumentar cuando se escucha, porque si no estamos asentando o dando la posibilidad de que esos discursos puedan parecer más legítimos. Es decir, en esto no vale el silencio, porque si no, en cierta medida estamos legitimando.
En segundo lugar, lo que queremos también, y dentro de la prevención, es responder. Es decir, cuando decimos responder, es decir, si hay un acto violento hacia una persona, hacia un colectivo, por una situación susceptible de considerarse de vulnerabilidad, pues lo que hemos hablado, pertenencia a una religión o una ideología política, la condición económica, que digo, la situación de discapacidad, el género, cualquiera, dar la respuesta, investigar a fondo, determinar cuál ha sido la razón por la que se ha cometido. Es decir, que una agresión no es una agresión como de un amigo a otro, sino que está obedecida y es dirigida por la razón, porque esa persona es una persona sin techo que está durmiendo, imaginémonos, en una sucursal bancaria y se le ataca por esa razón, por ese odio, no por otra razón, que evidentemente es un plus de lo que los juristas llamamos antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? Porque es todavía más abyecta, si cabe, la conducta, evidentemente. Y hay que conocer y saber que todas las personas sepan y tengan conocimiento de que van a ser escuchadas, atendidas y protegidas por el Estado. En eso también trabajamos, es decir, que una víctima de un colectivo vulnerable no entienda, porque también esto muchas veces se genera que la misma víctima se sienta culpable, o sea, no es que justifique, pero casi justifica su situación. Es decir, es lo perverso, ¿no? Es lo perverso de todo esto. Y entonces, evidentemente, esto, excluirlo, ser absolutamente tajantes en ese extremo y en esas cuestiones decir, no, tienes unas instituciones que te protegen, que tienen todos los medios y esa es una de nuestras funciones. Y aparte de la respuesta, lo que es la protección, ¿no? La protección necesaria de las víctimas. Para eso, padre, que un día, pues si quieres, podemos visitar, tenemos la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, con un personal muy importante que trabajan en toda esta materia para coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, con formación de los mismos, de los policías, de los guardias civiles desde el principio, con el fin de que conozcan esas realidades, de que trabajen, de que cuando reciben una denuncia que sean conscientes de la posibilidad, depende de quién la denuncia, que puede ser por una razón de vulnerabilidad, de odio, vamos a decirlo claramente, y que se investigue en profundidad, porque muchas veces la víctima tampoco da todos los datos. ¿Y por qué no da todos los datos? Por lo que os decía anteriormente, porque se siente en cierta medida culpable de su propia situación, por la razón que sea. Pues imaginémonos, un judío en un país católico, pero católico quiere decir muy ortodoxo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O en un país. O lo mismo quiere decir una persona de una concreta orientación sexual en un país donde no está legalizado, etcétera. Bueno, cuestiones de ese tipo, incluso aquí, que está legalizado aquí. Quiero decir, no nos creamos que aquí realmente, y en el ambiente actual todavía más, esas situaciones que creíamos superadas no las tenemos para nada superadas. Pero bueno, que se indague, que se investigue, etcétera, porque muchas veces las víctimas, por distintas razones, no dan todos los datos en ese sentido. Y lo importante es saber el contenido. Bueno, y en eso estamos con planes. Recientemente estamos ya trabajando en un segundo plan de lucha contra los delitos de odio, de implementar la formación de policías, de guardias civiles, trabajando con jueces, con fiscales, incrementando el número de efectivos dedicados específicamente a estos delitos y trabajando, que esto es muy importante, con el sector civil, con muchas ONGs, etcétera, de los distintos sectores. Con lo cual te podías sumar, padre, porque la parte de la aporofobia a la que hacía referencia la discapacidad, pues es importante porque son los colectivos, las ONGs en estos ámbitos, las que más información nos pueden dar, las que por razones obvias es donde más cómodo o cómoda se siente la víctima, con lo cual el acompañamiento
de personas del tercer sector, de las ONGs, de la sociedad civil, hacia las instituciones, ayuda a que se abran más y independientemente de eso trabajamos con ellas de continuo porque nos dan inputs, nos dan datos que nos sirven a nosotros para mejorar nuestras propias estrategias. Con lo cual, lo importante, vivimos en una sociedad donde hay personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que lo importante es que las administraciones pongamos todo, y en eso estamos, en poner todo, para que todas las personas se sientan protegidas. Como dice el presidente del Gobierno, nadie se queda atrás por ninguna razón, todos tenemos que caminar a la misma altura y en ese sentido seguir dando la protección y generar la confianza, evidentemente, eso es importante. Por cualquier razón, yo me presto más al diálogo, creo que he expuesto, y lo mejor es todo esto, luchar contra los miedos, ¿no? Porque el miedo conduce en muchas ocasiones a lo peor, ¿no? En un sentido y en otro. Entonces, es luchar contra el miedo y las administraciones debemos dar o proveer de esos medios para que sea más fácil que cualquiera ahuyente fantasmas, miedos, etcétera, sobre su propia realidad. Muchas gracias. Hemos de decir que aquí todos los años hacemos un Belén dedicado a los momentos actuales. El que viene va a ser el Belén dedicado, sin duda alguna, a La Palma, a ese medio infierno que hace allí. Pero el año pasado y el anterior hacíamos un Belén homenaje a los que nos salvaron y a los que hicieron tanto, que eran entre ellos los sanitarios, pero eran también la policía, los guardias, todos los medios del Estado que hicieron lo que hicieron, y era un Belén de homenaje, sin duda alguna. Y te agradecemos mucho la proposición y el ofrecimiento de poder trabajar, porque es verdad que yo creo que en esta España nuestra, sin duda alguna, si algo ha cambiado, ha sido sin duda alguna los servicios sociales y el tener esos ángeles de la guarda que dice, que son nuestros policías, nuestros guardias, nuestro ejército, que lo han mostrado en esto. Y yo creo que, gracias a Dios, todos hemos dado gracias en esta época en que era difícil. Y están dando gracias ahora en La Palma, porque también ellos están allí presentes y vienen a ser un poco los ángeles de eso. Ministro, íbamos a ir a tu despacho, pero después has tenido la amabilidad de venir a este despacho tan grande, donde nos escucha, no solamente Dios, nos escuchan los que están aquí. Nosotros habíamos ofrecido la contribución a los objetivos del desarrollo sostenible del 2030 que dejamos, pero queríamos que el responsable nuestro de residencias y de hogares, José Antonio, nos explicara, si le presentaras un poco al ministro lo que hacemos, ¿no? ¿Qué te parece? Valentín, que lleva lo de la iglesia aquí sin techo y eso, también si nos das una pincelada. Es muy difícil, perdonar la expresión, tal y como la he dicho. Bueno, primero, para coger un poco el hilo de esa pregunta nada sencilla, José Antonio, ¿verdad? José Antonio, trasladaré a la ministra de Asuntos Sociales
el tema, porque ya sabéis que el tema de residencias, lo sabéis mejor que yo, es competencia mucho autonómico, pero también hay una coordinación finalmente del Ministerio de Asuntos Sociales y también de Agenda 2030, que es el mismo, y tienen lo que se llaman las comisiones sectoriales. Las comisiones sectoriales es que para esa coordinación se reúne la ministra con todos los consejeros, consejeras autonómicos de la materia, que en este caso sería asuntos sociales, en virtud, para que traslade que lo están tratando, pero bueno, para esa preocupación hacerla saber si os parece bien. Porque me parece muy importante lo que has dicho y evidentemente hay que trabajar en ello. Y luego, posteriormente, la pregunta que me haces, ¿cuáles son, Valentín, las máximas riquezas? Es difícil, es difícil. Tú me dirías cuáles, pues todo lo que se puede hacer. Me doy cuenta todo lo que se puede y se debe hacer para garantizar realmente, cuando hablamos de un Estado de Derecho, también social y democrático de derecho, es decir, tratar a todos, no de forma igual, porque hay que tratar a todos de forma igual en el sentido de a cada uno según sus necesidades, según dónde se encuentra y en qué situación se encuentra y las necesidades que comporta. Y todo lo que se puede hacer desde el Gobierno, desde donde estamos cada vez, cuando estás en un sitio con mayores posibilidades de actuación, cabe la posibilidad de hacer más y tienes más responsabilidad, porque si no lo haces, quizá es porque no adoptas las medidas necesarias. Entonces me he dado cuenta de todo lo que se puede hacer si miramos claramente la realidad, si la observamos, si la palpamos y si estamos en ella, porque si no estás en la realidad, si no la observas, pues poco puedes hacer. Ante la ignorancia no se puede hacer. Entonces, lo primero es no cerrar los ojos, abrir los ojos a la realidad. Estamos enfrentando, lo habéis visto, tiempos difíciles, duros. La pandemia, muy difícil en muchos aspectos, ámbitos. Muchas tragedias, como las que ha dicho el Padre Ángel, La Palma. Otras muchas, con emergencias de protección civil, todas las catástrofes meteorológicas que atravesamos, pero la realidad social, el paro principalmente, etcétera, la migración, etcétera. Bueno, pues en ese sentido cuáles son las riquezas, la posibilidad, y que estamos trabajando, creo, en ese sentido, de haciendo todo lo posible para lo que se dice, no dejar a nadie atrás y hacer políticas sociales, salario mínimo, el incremento del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, pensiones, trabajando también mucho con las ONGs, porque las ONGs cubren también un espacio muy importante donde no llega la administración. Esas son, por así decirlo, las riquezas, es decir, las riquezas, pero con responsabilidad, vuelvo a decir. La responsabilidad es enorme, porque te das cuenta, viendo todo lo que hay, lo que se debe y se tiene que hacer, y que muchas veces hay muchos obstáculos para llegar a hacerlo. Pero, evidentemente, estás en el lugar donde realmente puedes, tienes instrumentos. No podemos decir que no tienes. Entonces, ¿cuáles son? Pues esas son las riquezas, de darme cuenta que un Estado, un país sin sector público importante, sin un músculo público importante, no tiene nada que hacer. Es decir, un país donde no tiene músculo público quiere decir que garantice la educación de calidad para todo el mundo, la sanidad, lo hemos visto con la pandemia, para todo el mundo, que no garantice los servicios sociales para las personas que tienen una situación económica comprometida de todo tipo. Si no tiene unos servicios también para dar respuesta a crisis como las emergencias de protección civil, es decir, gente, como decía, suficientes policías, guardias civiles, UME, bomberos, sistemas de protección, que rápidamente actúen, que podamos prevenir, también medios para prevenir la ciencia, cuando hablamos de la ciencia importante, ¿no? Para prevenir, para poder saber antes de que un suceso dramático acontezca. Todo eso. Esas son, por así decirlo, las riquezas. Ser consciente de ello, trabajar en ello y dar lo máximo.
Queríamos, ministro, también presentarte el proyecto de la soledad y un proyecto precioso que es la alternativa a las residencias de mayores, que es atender a las personas. Manuel Castro, explicas un poco. Muchas gracias, Manuel. Vuelvo a decir lo mismo que le decía a José Antonio. Lo traslado porque me parece absolutamente relevante e importante todo lo que has contestado. Es decir, está dentro de lo mismo, de la protección de las personas más vulnerables en un momento concreto, en un momento dado y en distintas acepciones, residencias en el domicilio. Tú lo decías muy claramente, mucha gente donde desea estar en todo momento y hasta el final, si puede, es en su casa. Ese reducto, tu refugio, donde te sientes, lo decía al principio cuando hablaba de las personas, desgraciadamente, sin ese hogar, ¿no? Sin techo, que es donde te sientes seguro, ahí es donde tú eres el señor de tu vida, y hay más que en ningún sitio, ¿no? Se debe ser en todos los... Pero hay, y por eso, hablando... lo de La Palma es muy fuerte porque es otro concepto de desastre que no he visto nunca. Claro, la gente perdía eso. Porque en una inundación uno luego la ve y puedes reconstruir, arreglar en un incendio. Ellos, era su vida, su pasado, su refugio, su historia, la que desgraciadamente ha perdido la casa, se la comía. El concepto, no me gusta esa palabra, no sé por qué, engullir, ¿no? Pero se la tragaba. Y ya no van a estar ahí, no van a saber ni el punto concreto donde estaba su casa, por la lava, porque claro, pierdes la perspectiva. No, a eso voy, lo traslado. No obstante, creo que tenéis la vía del diálogo con asuntos sociales, lo tenéis, ¿no? Sí. Con el departamento, pero ya yo mañana, que hay consejo extraordinario, no obstante, lo recordaré a la ministra. Fíjate, el Papa Francisco dice... Aparte de lo que yo pueda hacer, pero desde todo el gobierno, evidentemente lo hacemos todo el gobierno, porque es política de gobierno, pero lo traslado. El Papa Francisco dice que los dos problemas más graves que tiene la sociedad es la migración y la soledad. Y la soledad, sin duda alguna, la tenemos todos. Antes de entregarte el banco que el Papa Francisco diseña, Federico, que nos da una pincelada y decirte de corazón, de verdad, sí. Hemos hablado poco de un tema que creo que es muy importante. Repasando las competencias del Ministerio del Interior, uno se asusta, la cantidad abrumadora de temas y responsabilidades. Y a mí el hecho de que al mando del Ministerio esté un hombre de leyes, un hombre de formación jurídica y además magistrado, me llena de confianza, porque creo que la formación jurídica es la idónea, desde luego la que socialmente permite ver con mayor amplitud de miras todos los problemas sociales, jurídicos y legales. Porque estamos hablando de leyes y los delitos de odio que se contemplan en el artículo 510 del Código Penal, bajo el título de delitos contra los derechos fundamentales. Estamos hablando no solamente de la Constitución, del artículo 1 de la Constitución, la consagración de la igualdad y, por tanto, la dignidad de las personas. Eso es lo fundamental. El actor Spencer Tracy, en una película La costilla de Adam, hace el papel de un fiscal y tiene una discusión con su mujer, la actriz Katharine Hepburn, que actúa de abogada en aquel juicio, y le dice textualmente a Spencer Tracy: la ley es la ley. Si no te gusta, la cambias y peleas por cambiarla. Pero mientras esté vigente, se cumple. Y estamos hablando de leyes. Esto es fundamental, porque los delitos de odio atentan contra la dignidad de las personas. Lo voy a decir de otra forma. Si no peleamos los delitos de odio, nos estamos jugando la esencia de la democracia.
Y por eso a mí me reconforta que un hombre como Fernando esté al frente de un ministerio tan pesado, que creo que es el patito feo de todos los ministerios. Todos se han democratizado, se han barnizado de dignidad, pero el que tiene que seguir manteniendo el orden público es el Ministerio del Interior. El José Fusé, duque de Otranto, fue ministro de Policía con Napoleón. Fue el inventor de lo que hoy es el Ministerio del Interior. Cuando le preguntaron qué entendía él por Estado-Policía, contestó: el Estado-Policía se produce cuando al azar 3 franceses se encuentran en la calle y 2 por lo menos son policías. No, esos tiempos han cambiado hace mucho tiempo. Pero lo que quiero preguntarle al ministro es si realmente es tan importante como yo estimo la vigencia de las leyes, los delitos de odio, y dónde está el equilibrio entre la comprensión, la bondad y el estricto cumplimiento de las leyes. Bueno, Federico, has definido todo muy bien, difícil oponer nada, simplemente ratificar y confirmar. Lo has dicho, todas las conductas susceptibles de ser delito de odio, que es el ataque a la persona por pertenencia a un colectivo, a un concreto colectivo, donde no solo se pretende atacar a esa persona, sino al colectivo al que pertenece y en conjunto a la sociedad, y es por una circunstancia, una condición personal o social que se entiende evidentemente de una forma enfermiza, patológica, valga esa reiteración. En esos parámetros estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de libertades fundamentales y del concepto sustancial que has expuesto, la dignidad humana. Y por eso están los delitos de odio perfectamente definidos y deben de ser una ocupación y una preocupación de todos nosotros, porque si no se tienen en cuenta, si no se hace se encara esa problemática, nos estamos cargando. Por eso te digo que hay poco que añadir, lo que has dicho, la democracia, porque estas atacan los valores, los pilares de la democracia, cualquier conducta atentatoria. Pero tú dices el 510, pero el 510, por eso decía anteriormente que es importante, porque el 510 es lo que llamamos el discurso de odio, que es el propagar ideas contra determinados colectivos, personas que inducen esas expresiones en público, por ejemplo, inducen a cometer actos violentos, que inducen a la discriminación, que inducen al odio, de una forma directa. Por eso muchas veces se habla y se refiere la libertad de expresión versus la determinada expresión. Yo siempre digo que también en un Estado de Derecho, en una democracia, la libertad de expresión no es escuchar siempre al Padre Ángel o a Federico, que nos va a encantar lo que digan, y todos lo podemos comprender, sino que la libertad de expresión en un Estado de Derecho es escuchar aquello realmente respetas, que te pone los pelos, ¿no? Te eriza los pelos y dices que te duele, ¿no? Por dentro. Pero claro, hay un límite, hay una línea roja que una democracia tampoco puede permitir, para que no se ponga en peligro serio la propia democracia, que es cuando esas conductas esos discursos inducen a la violencia. Porque a la violencia o al odio, porque muchos delitos luego, porque siempre se dice la antesala, el discurso es la antesala del delito, es decir, si a alguien le agreden por ser católico es porque ha habido un discurso, si es por ser gay, lesbiana, es porque ha habido discursos previos, normalmente es porque se induce a justificar, o por ser una persona sin hogar, lo mismo, o por ser una persona con algún tipo de discapacidad, es igual, siempre, por líneas generales, hay ese discurso de odio. Por eso hay que ser muy estricto, aún siendo conscientes de lo que he expuesto anteriormente sobre el alcance de la libertad de expresión en un Estado de Derecho. Es decir,
Eso es lo esencial y lo principal. Y por eso tomamos las medidas necesarias. Por eso cuando se dice que hay que monitorizar las redes sociales, porque igual en redes sociales se está llamando a la violencia contra determinados actos y hay que actuar, y para eso están la policía, la Guardia Civil, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque es la forma de protegernos. Decías el Estado policial. Yo siempre digo, y lo digo últimamente, ya sabéis que todavía la gente anda con muchas ideas preconcebidas de todo, ¿no? Como unos andan con las ideas preconcebidas respecto a que los que tenemos una determinada orientación sexual tenemos alguna patología, o si uno es de una concreta raza, pues también tiene alguna concreta patología, por así decirlo, pues en ese sentido también hay gente que piensa lo que tú decías, que estamos en un estado policial y que todavía la policía no es. Y yo digo, no, miren, la policía, la Guardia Civil, todas las fuerzas policiales del Estado, desde mucho, ellos cuando se ponen el uniforme se ponen los valores democráticos. Todos estamos en una democracia y se ponen, ponerse el uniforme es ponerse los valores democráticos para defender los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos. Nos garantizan nuestro espacio, nos garantizan un espacio seguro donde podemos ejercitar nuestros derechos y libertades. Y eso es lo que tenemos que tener todos también claro, y lo ha dicho. Y luego el concepto de seguridad. Me gusta hablar del concepto de seguridad porque el concepto de seguridad, y tú has dicho las competencias del Ministerio del Interior, nosotros siempre hablamos que no solo es, que es muy importante la lucha contra la criminalidad organizada, terrorismo, todo tipo de criminalidad, pero también es otro tipo de seguridad, la de protección civil de la que hablábamos. Es decir, tomar las medidas necesarias para prevenir si va a venir una catástrofe meteorológica, tomar las medidas necesarias precisas para poder actuar antes, durante la respuesta y también reparando los daños de una forma efectiva y que sean los mínimos posibles. Garantizar también y educar en la seguridad vial, tan importante que muchas veces olvidamos, la seguridad vial, y también la protección al refugiado, que también es competencia nuestra, al asilado. Es decir, o sea, tenemos un ámbito realmente amplio. Y entonces a eso le llamamos un poco seguridad humana, es decir, garantizar ese entorno en todos los ámbitos donde uno pueda ejercitar sus derechos, ¿no? Tanto el físico, es decir, por la calle, el virtual, en las redes, garantizar también, porque mucha gente cada vez convive y vive más esa realidad virtual, pues garantizar también la seguridad en la realidad virtual, y para eso también están nuestros policías, ¿no? Y en eso, por ejemplo, actuación preocupante es el incremento de la actividad criminal vía las redes. Es decir, no solo en el ámbito de estafas, etcétera, mucho cuidado con comprar internet, estafas, mucho cuidado, sino también, por ejemplo, y es un tema que nos preocupa, el tema del acoso a menores en la red. El acoso, quiero decir, de todo tipo, pornografía infantil, acoso, y donde hacen un trabajo excepcional y en coordinación con policías, porque muchos de estos delitos, esto también tenéis en cuenta, ya los delitos también, como las fronteras casi no existen, está el mundo físico, el mundo virtual, y en el mundo físico las fronteras casi no existen, entonces el delito también se comete en plurales sitios a la vez, con lo cual es imprescindible tener una cooperación, una coordinación efectiva con el resto de países, lo cual existe. Pero quiero decir que eso también es seguridad. Y por dar un dato, pero que es un dato real, tristemente, la pandemia, por ejemplo, ha incrementado todos esos delitos cometidos en el mundo virtual y ha garantizado la actuación y la defensa de ellos por parte de la policía, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ha estado más en casa, los niños también, han estado más conectados, todo el mundo, y en el mundo virtual se cometen delitos. Cuando ha habido más conexión, más. Pero estamos en ello y creo, y puedo decir, que gracias a toda la gente, a todos los funcionarios del Ministerio del Interior, policías, funcionarios, etcétera, la gente puede sentirse razonablemente segura. Este es uno de los países más seguros del mundo, ya no solo digo de nuestro entorno. Evidentemente nuestro entorno, el entorno europeo, es un entorno de los más seguros, ¿no?, en el mundo. Bueno, pues España es
un entorno muy seguro en todo ese ámbito. Vuelvo a decir, la seguridad, no solo la seguridad, orden público, criminalidad, sino también esa otra, la de ante catástrofes climáticas, etcétera, muy difíciles, muy duras, pues que evitar que existan daños personales, responder para que los daños materiales sean los mínimos posibles y luego restaurar, restablecer la situación dando protección a quienes han sufrido esos daños materiales, ¿no? Por ejemplo, y no es por decir, pero en hechos como hemos visto, grandes tragedias de inundaciones, incendios forestales, que se han afectado centros también de población. Por eso digo, también en el tema de La Palma, los riesgos personales o no han existido o han sido mínimos, con lo cual eso implica mucho trabajo, implica prevención, la ciencia que se anticipa y dice, ojo, que esto, por ejemplo, La Palma, la erupción puede venir por aquí y una evacuación anterior previa. Eso es seguridad también. Y entonces a eso es a lo que me refería. Y seguridad también es estar hasta el final con el perjudicado, restaurando, restableciendo dentro de las posibilidades su situación previa, ¿no? Recuperando la situación previa y ayudando. Muchas gracias, ministro. Por esta iglesia han pasado ya más de 3 millones de personas en estos pocos años que llevamos. Y han pasado cardenales, arzobispos, obispos, empresarios, pero nunca había pasado un ministro del Interior. Eres el primer ministro que pasa por esta iglesia. El Papa Francisco diseñó un banco que tiene allá en el Vaticano, precioso, que es una persona sin hogar durmiendo en el banco, y en ella decimos solo ante Dios, ante un niño y ante una persona sin hogar nos ponemos de rodillas, y esta te la queremos ofrecer y darte las gracias de corazón. Muchísimas gracias, Padre. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. No queremos cansar más al ministro, que mañana tiene consejo extraordinario. No quiero cansar yo a la gente. Agradecer a Fernando Grande Marlaska el hecho de haber venido, de habernos honrado con su presencia y, sobre todo, de habernos ilustrado con sus palabras. Queremos agradecerle profundísimamente su presencia, su atención al escucharnos y agradeceros a todos vosotros vuestra atención y citaros para el próximo miércoles a esta misma hora, en el mismo lugar, en los encuentros de San Antón. Muchísimas gracias a todos.